Muy buenos días, amados hermanos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus hogares, que sus familias también estén bien. Y para mí es un gusto en esta mañana poder compartirles un tema que considero que en estos tiempos es bueno volver a recordarlo. Si ya lo sabemos, no hay ningún problema, lo vamos a recordar, que siempre nos hace bien estar recordando la bendita palabra de Dios. Y el tema que yo estaba pensando que es bueno para estos tiempos es lo que tiene que ver con la fe. ¿Qué es la fe? Y para esto quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer, a empezar con el verso 6. Hebreos, capítulo 11, verso 6. Espero que no me tome más de unos 15, 20 minutos este tiempo. Con posteriores días, cuando me toque compartir nuevamente un domingo, voy a continuar hablando sobre la fe, pero voy a hablar despacio, un lenguaje sencillo para que todos me puedan entender, porque es un tema muy importante para estos tiempos. En Hebreos 11:6, espero que ya lo hayan encontrado ahí en su casa, dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos primero con esta parte del verso. Dice que si no tengo fe, dice que es imposible. ¿Qué significa que es imposible? Es que no es posible. Es decir, que no hay otra manera de agradar a Dios si no tengo fe. Y continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Es decir, que cuando yo oro, cuando busco su palabra, yo tengo que estar consciente y creer de que Dios es real, de que cuando yo elevo una oración, tener confianza de que Dios me escucha y no acercarme con duda, porque recuerden que la duda definitivamente no es de Dios, sino que tengo que acercarme confiado al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiados al trono de la gracia. Es decir, creyendo que Él nos escucha y que definitivamente en su momento nos va a responder nuestra oración. Y también tenemos que creer que es remunerador o recompensador de que los que le buscan. Es decir, que cada acción que yo haga va a tener su recompensa. Si yo tan simplemente voy y le doy un vaso de agua a un vecino, en algún momento voy a tener recompensa, sea una acción pequeña o una acción grande, yo voy a tener recompensa porque lo hago por fe. Ojo, y cuando yo digo que hago con fe, significa que busco agradar a Dios en cada acción que yo hago. No como los fariseos, que hacían acciones para agradar a los hombres. Pero eso realmente no es fe, sino siempre buscando hacer las cosas para agradar a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a definir lo que es la fe. Vamos a Hebreos, ahí mismo, al mismo capítulo 11, verso 1. Y dice lo siguiente en la primera parte. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza viene de un vocablo o una raíz que es upostasis. Y upostasis significa sustancia y es una seguridad de algo que viene. No que lo tengo ahora, sino de algo que viene. No lo tengo en este momento y podemos ver que está relacionado con el futuro. No es algo presente ni que lo pueda ver, porque si lo puedo ver, simplemente ya no es fe. Cuando yo de pronto veo algo, no estoy usando mi fe. Hoy simplemente puedo decir que ya no es fe. Ustedes recuerdan la historia del discípulo de Jesús que se llamaba Tomás, cuando de pronto lo habían contado los otros discípulos que no, que si yo no le veo con mis ojos, que si yo no pongo mi dedo en la llaga o en los brazos, en las manos de Jesús, yo no creeré. Bueno, pues Jesús, ustedes recuerdan la historia, una vez que pasa la pared y se presenta en el cuarto, yo me imagino que el más asombrado de todos fue Tomás. Y ustedes saben qué es lo que pasó a continuación, que le dice, Tomás, acércate, y le dice, pon tu dedo en mis manos y pon tu otra mano en mi costado. Y definitivamente, después usted continúa lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Le dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, lo que hizo Tomás, de primero que quería ver, es totalmente una antítesis de la fe, es decir, lo opuesto a la fe. Si yo ya lo veo, entonces no es fe.
Por eso es que Jesús le dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, hay que enfatizar que la fe está relacionado con el futuro y con lo invisible, porque no lo veo y es algo que viene a futuro. No es ver para creer, como este mundo normalmente lo dice, o este sistema donde estamos viviendo normalmente dice, si yo no lo veo, no lo creo. Pero para nosotros primero es creer para ver la gloria de Dios, definitivamente. Continúa diciendo el verso 1, que dice que también es una convicción de lo que no se ve. Ahora, importante, la certeza nos da, ¿quién nos da la certeza que está hablando este verso 1? Nos da la Biblia. La certeza nos va a dar exclusivamente la palabra de Dios. Toda la Biblia nos llena de esa certeza. Pero la convicción, como dice la siguiente parte, de lo que no se ve, nos la da únicamente el Espíritu Santo. Miren esa combinación perfecta. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. Si se dan cuenta cómo se relaciona la una con la otra, por eso es que cada día esta combinación yo tengo que hacerla, porque si yo un día dejo de leer la Biblia, empieza mi fe a disminuir, empieza mi fe a menguar, y ahí es cuando pasa lo que muchas veces nos suele pasar a cada uno de nosotros. Les pasó también a grandes personajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en la barca, vio a Jesús que le venía, le dijo, ven. Y mientras él se mantuvo conectado, viendo a Cristo, él caminó sobre las aguas. Pero cuando se separó, cuando empezó a ver las circunstancias, dice la Biblia, que empezó a hundirse. Ahora bien, entonces podemos ver que se dan cuenta que es una certeza que nos da la palabra de Dios, y la convicción nos da el Espíritu Santo. Y no se puede definitivamente separar el uno del otro. Ahora, la fe bíblica, como les decía, viene únicamente de la palabra de Dios y solo de ahí. Es la única fuente donde yo puedo aumentar mi fe. Cuando de pronto, yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace algunos años, que estuvo muy de moda. Imagino que todavía está de moda, pero ya no, al menos no escucho mucho. Será porque no estoy en el medio. Que de pronto hubo un tiempo en donde se escuchaba mucho que ven, compre este agua bendita, el frasquito, el aceite, el trapito, que la pata de conejo. Y todo eso, y hay mucha gente que lamentablemente creía que ese objeto tenía poderes milagrosos o tenía alguna energía que los podía sanar. Y déjenme decirles, amados hermanos, tan claro como el agua, de que eso no es fe. Eso simplemente, esos amuletos, esas cosas, son cosas que están relacionadas con el ocultismo y la hechicería. Por eso, y hoy día más que nunca, nosotros tenemos que tener claro que nuestra fe siempre vendrá de la palabra de Dios. Todo eso que el agua del río Jordán, eso sí me acuerdo clarito, que hubo un boom, un momento, que compra el agua del río Jordán. Como que ese agua es un agua diferente, y le atribuían poderes milagrosos, pero realmente no es así. Y mucha gente creía en eso. O inclusive, más aún, para ser más bíblicos o religiosos, tenían una Biblia abierta a la entrada de su casa, pensando que eso inclusive aleja los malos espíritus de su hogar. Pero eso no es así, para nada. Todo eso de allí está relacionado, como les digo, con la hechicería y con el mundo del ocultismo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de lo que describe en Hebreos capítulo 11, verso 1, de que primero hay que creer para después ver. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 27. Ustedes busquen en su casa, yo estoy buscando aquí. Salmos, capítulo 27. Este salmo es un salmo hermoso que David nos lo proporciona en un momento de mucho estrés, de muchos problemas. Estaba pasando por situación difícil. Salmos 27, verso 13. Pongamos atención. Esto lo hizo cuando estaba huyendo de Saúl, cuando estaba
deprimido en una cueva. Pero miren este salmo o esta verdad que David nos ilustra, es una verdad preciosa. En Salmos 27:13 dice lo siguiente, yo estoy leyendo la traducción de las Américas. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí nuevamente dense cuenta que David expresa lo que es la fe. Y en un momento de tribulación, de pruebas, de problemas, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Cuando muchas veces nosotros, a veces pensamos que queremos tirar la toalla, que pensamos que ya no puedo más con este problema, que poquito más ya estoy hasta la coronilla, que ya no aguanto más, es cuando tenemos que recordar y más bien tomar más fuerzas, volver a la palabra de Dios y creer que estoy aquí en algún momento, esta noche oscura va a pasar y que nuevamente va a venir la mañana, un nuevo día, un nuevo amanecer, va a venir mejores días, mejores tiempos. Y un buen verso para recordar en su primera parte, más que todo este verso, está en 1 de Pedro 1:5. Si quiere búsquelo en su casa, anótelo, pero dice lo siguiente, que somos protegidos o guardados por el poder mediante la fe. Esto es lo que nos dice la palabra, que en esos momentos de dificultad, lo que nos va a guardar, dice que somos protegidos o guardados por el poder mediante la fe. Es decir, que nuestra fe nos va a guardar de aquellos momentos, que lo único que nos va a poder ayudar a salir adelante es aquello. Yo recuerdo más o menos hace por lo menos unos 15 años atrás, ya tenía unos 5 años caminando con el Señor, muy bien la verdad, había experimentado a Dios de una manera maravillosa, me levantaba continuamente en ese tiempo a las 5 de la mañana a orar, a buscar su rostro. En ese tiempo creería que son uno de los mejores momentos. Ahorita nuevamente estoy tratando de llegar en ese tiempo porque estaba convertido, había llegado de un encuentro. Y créanme que fue un tiempo maravilloso, pero obviamente empezaron a venir los problemas, la persecución. Y yo hubo un momento, me acuerdo, en que yo dije, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí nomás con esto, porque era tan difícil la negación que tenías, las decisiones que tenía que tomar, y era algo que obviamente yo quería, y todo como que todo se empezaba a complicar. Si no le ha pasado en algún momento, déjeme decirle que le va a pasar. No sé cuándo, pero le va a pasar. Y la cuestión es que yo estaba decidido a tirar la toalla. Y estaba ya dispuesto en ese tiempo a ir a hablar con mis líderes de ese tiempo y decirles, ¿saben qué? Yo hasta aquí, ya no quiero saber más de Dios y toda la cuestión. Pero justo cuando yo me estaba acercando al lugar, ahí están las cosas de Dios que no las entiendo, créanme. Cuando estaba llegando al lugar y que tenemos una reunión para hacer un teatro evangelístico, era en el Parque La Kennedy, aquí cerca de mi casa. Y cuando yo ya estaba mentalizado, que ni bien llegaba le decía, ¿saben qué? Amados amigos, líderes, hasta aquí con ustedes y con Dios, porque realmente esto es muy duro el camino que tengo por delante. Y yo ya iba con esa mentalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando recién llego, no saben ni se imaginan lo que pasó. Justo cuando yo voy llegando, me entero, ni bien voy llegando y le veo a mis líderes, ellos llegan corriendo hacia mí, me dicen, Rodrigo, hazte cargo de la obra, porque justo mientras llegaba un amigo se cayó el bus y se dobló la mano y lo tenemos que llevar al hospital. Y yo me quedé como los locos, ya se imaginan. Iba yo por un asunto y resulta ser que me dan más responsabilidad para sacar esto adelante. Bueno, me tuve que cambiar mentalmente la cuestión, pero finalmente decidí creer. Bueno, Señor, creo que al final esto no va a ser por gusto, creo en ti y estoy seguro que tú me vas a respaldar. Bueno, pasó la hora, les cuento que salió mucho mejor de lo que pensé. Pude ver de una u otra manera la gloria de Dios, me mantuve creyendo. Una vez que llegué a mi casa, sí recuerdo que nuevamente subí a mi aposento alto, que era la terraza de mi casa en ese tiempo, y me descargué con el Señor. Y fue tan lindo porque le tuve que pedir perdón al Señor. Sentí como el Señor me cobijó, me abrazó en ese momento de tanta confusión que tenía, de tanto incertidumbre de lo que vendrá, que era complicado, pero pude sentir ese abrazo del Señor
que seguramente es lo que David sintió. Voy a volver a leer el versículo. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Pero aquí nuevamente está de que primero tengo que creer. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Por eso es que la fe nuestra tiene sustancia, tiene un nombre, tiene un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Y por eso es que la Biblia chorrea fe, porque nos habla de ese fundamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es Jesucristo. Es en quién hemos creído, no en qué estamos creyendo. Y hemos creído en Cristo Jesús, que siempre está ahí para socorrernos en los momentos de la prueba. Y continúa diciendo, hubiera yo desmayado si no hubiera creído, que había, nuevamente ahí está el verbo, había de ver, es decir, futuro. Él se mantuvo creyendo en lo que no veía ahora, pero dice que él creyó y nuevamente para después ver la bondad del Señor. Y sin duda, después la vio, porque aquí estaba todavía perseguido con Saúl, aquí todavía no había sido rey, aquí todavía ni siquiera había pasado por muchas cosas que le tocaba pasar más adelante, pero dice que él se mantuvo creyendo y luego vio. Entonces, una linda verdad que David nos expresa, que en los momentos de la prueba, los más difíciles, tenemos que mantenernos enfocados en que Dios nos dará juntamente la salida. Vamos a ver otro ejemplo. Este se encuentra en el mismo libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, vamos a leer al verso 27. Es otro ejemplo del Antiguo Testamento, en este caso es Moisés. Ya mismo vamos terminando. 11, 27. Hebreos 11, verso 27. Y dice lo siguiente, por la fe, es decir, porque creyó, por la fe, está hablando de Moisés, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo lo invisible. Nuevamente pone el orden, primero cree y después ve. Ahora, imagínense si Moisés se hubiera puesto a pensar, pero ¿cómo? Me dice el Señor que regrese a Egipto. Sin duda, ni apenas me veo o alguien se entera que estoy por ahí, me va a mandar y me van a volar la cabeza. Pero sin embargo, Moisés creyó. Sin embargo, aquí hay algo importante que resaltar. El temor. Dice, por la fe salió de Egipto sin temer. Aquí claramente les tengo que decir que el temor es el principal enemigo de la fe. El temor es el principal enemigo de la fe. El temor muchas veces nos paraliza, el temor muchas veces nos quiere asaltar y encima el temor no solamente trabaja solo, sino que el temor trabaja muy íntimamente ligado con la duda. Y cuando nosotros dudamos en el corazón, simplemente la Biblia dice que no nos será hecho porque no estamos creyendo en Él. Y aquí, si Moisés hubiera titubeado, hubiera pensado tan simplemente de que si llego me van a atrapar los guardias y me van a decapitar, simplemente no hubiera obedecido y no se hubiera convertido en el hombre que llegó a ser. Entonces, cada vez que pueda venir el temor, recuerden que tenemos que contrarrestarlo siempre con la fe bíblica, que es leyendo la palabra de Dios y orando continuamente con Dios, porque recuerden que el Espíritu Santo es el que nos guía a cada día de gloria en gloria. ¿Quién es el que le ha puesto a usted y a mí la convicción de que somos salvos? Es el Espíritu Santo. Y obviamente la fe que la tenemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí nuevamente les decía, el patrón se repite. Dice, creyó y se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahora usted se preguntará, ¿al invisible? ¿Qué? ¿Al hombre invisible? Es una broma, pero no es al hombre invisible, sino como viendo a Dios, creyendo que el que se le había manifestado en la zarza iba con él en cada paso que él daba. Y eso es lo que él veía, viendo continuamente al invisible y no las circunstancias, sino que veía continuamente a Dios. Y quiero terminar este tiempo, como yo les decía, no quiero alargarme mucho, con un tercer ejemplo que está en el Evangelio de Juan. Es un pasaje conocido el que vamos a leer. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 11, verso 40. Esto aquí es interesante porque Jesús se enteró que María, Marta y Juan, que eran hermanos y que eran amigos de Jesús, ellos eran amigos. Dice que, según los historiadores, que cada vez que Jesús pasaba por ahí, ellos le tenían un cuarto especial para Jesús.
Y dice que inclusive Jesús amaba a esta familia. Y sin embargo, Jesús se entera de la situación que está pasando su amigo Lázaro. Pero a propósito, él a propósito, en su soberanía, en su sabiduría, dice que se queda 3 días más en el lugar donde estaba. Y después de 3 días, regresa a donde Lázaro. Y ustedes ya saben la historia, pero permítanme leer el verso 40. Juan capítulo 11, verso 40, para no alargar mucho. Y dice que, verso 39, dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. En otras palabras dice, Señor, yo te mandé a llamar antes, pero ahorita ya, ¿para qué? Ya tiene muerto 4 días, ya apesta. Y miren la respuesta nuevamente, Jesús usando el mismo principio. Jesús le dice en el verso 40, dice, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Nuevamente le dice y describe lo que es la fe. No te he dicho o no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Aquí una vez más nos podemos dar cuenta de que la fe es algo que tenemos que tener claro el orden, de que tenemos que creer para ver. Hemos visto en esta mañana 3 ejemplos, ya voy terminando, de que tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Seguramente lo que está pasando hoy a nuestro alrededor con el COVID-19, con este virus, muchos seguramente todavía están con temor, están con duda. La pastora Cecibel, un muy lindo mensaje que compartió ayer, no lo he podido todavía escuchar del todo, la verdad es que estaba muy agotado el día de ayer me dormí muy temprano, pero estuvo escuchando unos minutos y obviamente ella decía de que hay mucha gente que está pensando que su mente no descansa, sino que hay muchas cosas que se le vienen, que nos quieren robar esa paz. Pero mírense también aquí, si yo combino lo que la pastora ha hablado de paz, que hay un versículo que lo cité hace poco, pero quiero terminar con ese versículo. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, verso 3. Porque es importante, ¿en qué tenemos que estar meditando continuamente en estos tiempos? ¿Y en qué debemos estar llenándonos de fe? Definitivamente en la palabra de Dios. Dice lo siguiente en Isaías capítulo 26, verso 3. Yo tengo aquí la traducción de las Américas, pero si me lo sé de memoria, el de la Valera también lo voy a leer. En el de las Américas dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En la Reina Valera dice, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Con este verso yo quiero terminar, pero analicemos un poco el verso. Dice, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo esto se relaciona con la fe? ¿Por qué? Porque dice que la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Y esa certeza, como lo vimos anteriormente, nos da solamente la palabra del Señor. No hay otra cosa. Y adicional nos llena de esa paz que tanto estamos buscando. En Josué 1, verso 8, dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche. Por ejemplo, y esto es un reto realmente para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de solamente una vez al día leer las Escrituras. Ojo, y digo leer, ni siquiera escudriñar, meditar, no, solo la leemos. Pero aquí la Biblia dice de día y de noche. Usted me dirá, pero ¿no será que es mucho? Bueno, la Biblia dice de día y de noche. Ustedes de pronto dicen, pero es que solo de noche. Bueno, la Biblia les puedo decir, dice de día y de noche. Usted puede argumentar lo que quiera, pero la palabra de Dios dice de día y de noche. Y que medites en Él de día y de noche. Y no solamente para que meditemos, sino también para que hagamos conforme está escrito, porque solamente entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y esta es la pequeña palabra que quería compartirles, amados hermanos, en esta
mañana. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y quiero despedir este tiempo con una pequeña oración. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta mañana quiero agradecerte por este precioso día que nos das primeramente. Gracias por tu fidelidad. Gracias por permanecer fieles a nosotros, a pesar que muchas veces, Señor, nosotros te somos infieles. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que está al otro lado de la pantalla, escuchando este mensaje. Permite, Padre, que este mensaje, esta palabra, sea dando fruto en el corazón de mis hermanos al 30, 60 y 100 por uno. Y que sea un llamado de atención sano para nosotros poder volver nuevamente a tus caminos, a tu palabra y meditar en ella de día y de noche, porque sabemos que eso hará que nuestra fe siempre esté firme y que sin importar las circunstancias, los problemas, las adversidades que vengan, saldremos victoriosos en Cristo Jesús, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Te damos gracias por este tiempo y bendice a mis hermanos, a sus familias, en el lugar donde estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi parte ha sido un gusto poder compartir una mañana más este mensaje y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. En una próxima oportunidad nos estaremos viendo con una nueva palabra y espero continuar con este tema acerca de la fe. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que tengan un lindo día y excelente semana. Chao.